¿Es válido el despido si una trabajadora bofetea a su compañero de trabajo, quien fuera su pareja? Revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. En esta oportunidad vamos a revisar la Casación Laboral 10.034-2023 emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. La importancia de esta ejecutoria es el hecho de determinar si procede el despido a una trabajadora que, según sostiene, es acosada sexualmente y como respuesta de defensa da una cachetada a su compañero de trabajo que además ha sido su pareja sentimental. Cabe el despido, será válido el despido por este hecho. Revisemos qué dice la Corte Suprema. Quien interpone el recurso de casación es la trabajadora contra la sentencia de vista que resolvió revocar la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda y reformando declaró infundada la demanda en todos sus extremos sobre la pretensión de reposición o en su defecto de una indemnización por despido arbitrario. Las infracciones normativas que denuncia su recurso de casación son dos. La primera de ellas, la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y también la infracción normativa consistente en la interpretación errónea de los incisos A y F del artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 00397-TL. En cuanto a los antecedentes de este proceso, se tiene que la parte demandante solicita su reposición por haberse configurado un despido fraudulento y en consecuencia se restituye a su puesto de trabajo en la línea de galletas de la empresa demandada. Y como pretensión subordinada, solicitó el pago de una indemnización por despido arbitrario ascendente a 25.000 soles y un poco más los intereses legales con costos y costos del proceso. En la primera instancia se declaró fundada en parte la demanda y se reconoció que el despido fue arbitrario, por lo que se le otorgó la suma pretendida por despido arbitrario. Pero se declaró infundada la reposición por despido fraudulento. La segunda instancia revocó esta decisión y declaró que es infundado el pago de una indemnización por despido arbitrario y también confirmó la sentencia en el extremo que solicita la reposición por despido arbitrario que fue declarado por la instancia de mérito como infundado. Es decir, la segunda instancia no amparó ninguna de las pretensiones solicitadas por la parte trabajadora. En cuanto a la causal referida a la infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que están referidos al principio y derecho a la función jurisdiccional, como son la observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional y la motivación escrita de las resoluciones judiciales de todas las instancias, la Corte Suprema tuvo en cuenta que la recurrente motivó estas causales en el hecho de que existe una motivación aparente y una falta de motivación interna del razonamiento, ya que no se realizó un análisis fáctico, probatorio y jurídico respecto a la pretensión principal de reposición por despido fraudulento, no se consideraron los hechos existentes antes y durante la comisión de la presunta falta disciplinaria atribuidas en contra de la trabajadora, el tiempo de servicios prestados a la demandada, que son más de 7 años, su estado emocional provocado por los actos de hostigamiento y acoso sexual ocasionados por su compañero de trabajo y expareja sentimental, al igual que la inexistencia de medidas disciplinarias por la misma falta atribuida y el actuar doloso de la demandada con ánimo perverso propiciado por el engaño y con la finalidad de despedirla. Asimismo, no ha emitido pronunciamiento motivado respecto a la pretensión subordinada de indemnización por despido arbitrario. Ante dicha fundamentación del recurso de casación en cuanto a la causal de la vulneración de garantías procesales de nivel constitucional, la Corte Suprema sostiene que de la revisión de la sentencia de vista se verifica que la decisión adoptada reúne los requisitos de motivación suficiente, han sido valorados los medios probatorios que sustentan su decisión, habiéndose circunscrito las pretensiones postuladas por la parte demandante oportunamente en el proceso, así como las alegaciones de la parte demandada. Por lo tanto, es de asumir que la sentencia de vista se ha emitido con observancia del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, no advirtiendo a la Corte Suprema algún vicio que genere la nulidad por motivo de afectación de la garantía de carácter procesal prevista en la Constitución Política del Perú, por lo que la causal denunciada devino en infundada. Ahora, en relación a la infracción normativa de carácter material, se ha denunciado la interpretación errónea de los incisos A y F del artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, cuyo tenor es el siguiente. Artículo 25. Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanen del contrato de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral, las cuales son, entre otras, la prevista en el literal A
que señala que el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de las labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o reglamento de seguridad e higiene industrial aprobados por o expedidos según corresponda por la autoridad competente que revistan gravedad. Entre otros contenidos del literal constituye falta grave. También constituye falta grave los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Los actos de externa violencia, tales como la toma de rehenes o de locales, podrán adicionalmente ser denunciados ante autoridad judicial competente. A partir del octavo considerando, la Corte Suprema efectúa y precisa algunas consideraciones legales respecto del despido. Así señala que el despido es la extinción de la relación de trabajo fundada exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador, la cual debe ser sustentada en una causa justa prevista en la ley y comprobada objetivamente por el empleador, y que esté vinculada con la capacidad o la conducta del trabajador, tal como lo establece el artículo 22 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Tal es así que el despido puede sustentarse en la comisión de falta grave, misma que se conceptúa como la infracción por parte del trabajador de sus deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo, de tal manera que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Las sanciones y el poder disciplinario del empleador. A través de la facultad disciplinaria, el empleador tiene legitimidad para modificar la situación jurídica del trabajador dentro de la empresa mediante la imposición de sanciones. Estas sanciones tienen como finalidad informar al trabajador sobre el incumplimiento de una obligación o prohibición laboral legalmente establecida, la cual afecta tanto el orden interno como la disciplina en el centro de trabajo. En consecuencia, la sanción disciplinaria se configura como la respuesta directa frente a una falta laboral cometida por el trabajador. No obstante, esta forma de autotutela del empleador no representa una facultad sin límites, ya que debe respetar los procedimientos y requisitos establecidos en la legislación laboral. Por ello, para evitar actos arbitrarios, el ejercicio del poder disciplinario debe ajustarse a lo previsto en los artículos 25, 26, 31 y 32 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que como sabemos está aprobado por Decreto Supremo 00397-TN. Ahora, en cuanto a la falta grave como causa de despido, el artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728 establece que la falta grave constituye una infracción por parte del trabajador a los deberes esenciales que emanan del contrato de tal índole que haga irrazonable la continuidad laboral. Dicho dispositivo normativo regula una serie de supuestos tipificados como faltas graves, los cuales se encuentran regulados en los literales A al I, delimitando que dichas conductas tienen como objeto de sanción la ruptura de la relación laboral por decisión unilateral del empleador fundada en un incumplimiento previo del trabajador. Ahora, en relación al literal A, que ha sido invocado como infracción por parte del trabajador, del artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo 728, la Corte Suprema lo desarrolla de la siguiente manera. Sostiene que la buena fe en el derecho laboral es un principio considerado como una de las premisas que el ordenamiento jurídico ha adoptado con el objeto de servir de guía, directriz y pauta de conducta para las partes contractuales. Por lo tanto, se configura como un fundamento de la relación laboral y está vinculada en la confianza depositada entre las partes. De esta manera, las obligaciones asumidas tanto por el empleador como por el trabajador no se limitan únicamente a las pactadas en el contrato de trabajo de forma escrita, sino que también derivan de las disposiciones normativas que así lo regulan. Entonces, para que se configure la falta grave contenida en el inciso A del artículo 27 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, requiere que la conducta del trabajador no solo produzca un incumplimiento de sus obligaciones laborales, sino que esta omisión rompa la confianza depositada, anulando la expectativa puestas en el trabajo encargado y que haga que la relación laboral se torne insostenible. De este modo, es irrelevante que el incumplimiento ocasione algún perjuicio al empleador, ya que lo que se sanciona es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe, siendo este último lo que califica de lesivo el comportamiento del trabajador, dando lugar a que se sancione. Ahora, en cuanto a la falta disciplinaria prevista y regulada en el inciso F del artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, la Corte Suprema señala o precisa que se encuentra relacionada a los agravios derivados de la relación laboral, tanto en perjuicio del empleador, sus representantes u otros trabajadores. Por lo tanto, el literal F contiene los siguientes elementos. 1. Actos de violencia. Se refiere a cualquier comportamiento físico agresivo que cause daño o amenaza de daño a la integridad física del empleado, sus representantes o compañeros de trabajo. 2. Injurias o ofensas verbales.
Comprende insultos, difamaciones o expresiones que lesionen gravemente la dignidad de la persona involucradas en la relación laboral. Y 3. Afectación grave a la dignidad. El concepto incluye tanto la ofensa a la integridad moral como la imagen personal del empleador o sus trabajadores. Solución del caso concreto. La parte recurrente sustenta la causal material en que la Sala Superior determinó la existencia de un despido válido sin analizar la causa que motivó a la demandante a actuar de manera desproporcionada, propinando una cachetada a su compañero y expareja, su compañero de trabajo, evidentemente, ya que se debió al constante hostigamiento sexual que venía padeciendo por parte de éste dentro y fuera de la empresa, lo cual fue atestiguado por sus compañeras de trabajo y fueron puestos de conocimiento a la demandada a través de la supervisora y jefa de la agraviada, sin que se haya realizado una mínima investigación. Considera no haber causado actos de violencia e indisciplina, por lo que las faltas graves que se le atribuyen son inexactas, imaginarias e inexistentes, con ánimo perverso auspiciado por el engaño y de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales, configurándose un despido fraudulento. Además, no está acreditado el incumplimiento de las obligaciones como operaria de la producción alimentaria de la línea de galletas, por lo que no incurrió en falta a su reglamento interno de trabajo y no presenta antecedentes respecto a faltas que se le atribuyen. Ese fue el argumento de la trabajadora. Ahora, al respecto, la Corte Suprema sostiene que de la revisión de los actuados se advierte que la recurrente reconoce haber agredido físicamente a su compañero de trabajo, propinándole una cachetada el 26 de noviembre de 2020 en las instalaciones de la empresa demandada, específicamente en uno de los pasadizos de la planta de cereales y galletas, hecho que también reconoció en la audiencia de juzgamiento al ser interrogado por el juez de la causa. Por lo tanto, la falta grave prevista en el literal A y F del artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 atribuidos en su contra son hechos ciertos, existentes y debidamente acreditados, desvirtuando la existencia de un ánimo perverso para causarle daño, imputándole hechos falsos por parte del empleador, por lo que de ninguna manera forma o se configura un despido fraudulento. Sostiene también la parte recurrente que la Sala Superior no consideró que la conducta que incurrió fue motivada por los actos de hostilidad que venía cometiendo el supuesto agredido, quien luego de haber concluido su relación sentimental venía siendo hostigada sexualmente dentro y fuera de la empresa, por lo que en todo caso su reacción fue o se encontraba justificada, sobre todo porque la demandada, pese a tener conocimiento de tales hechos, a través de la supervisora y jefa inmediata del supuesto agraviado, no tomó ninguna acción y por el contrario procedieron a su despido. La Corte Suprema sobre este extremo sostiene que del decurso del procedimiento disciplinario, así como en este proceso la recurrente señaló haber sufrido hostigamiento sexual por parte de su expareja y compañero de trabajo, de lo cual habría testigos quienes se constituirían en sus compañeros y compañeras de labor. Sin embargo, estos hechos no fueron materia de queja o denuncia por parte de la demandante ante su empleador o ante la autoridad competente, en tanto habría sido acosada incluso fuera de las instalaciones de la empresa demandada, como ella misma señala. De lo que se concluye que la demandante prefirió no tomar ninguna acción legal, tal como señaló en la audiencia de juzgamiento, indicando que por su condición de sindicalizados, ellos resuelven sus problemas con ayuda del sindicato, el cual en su momento llamó la atención al referido trabajador. A pesar de ello, tales hechos de hostigamiento sexual no han sido debidamente acreditados, especialmente si la recurrente lleva más de 7 años laborando en la empresa demandada y conocida del procedimiento a seguir en caso de ser pasible de cualquier hecho o acto que vulnere sus derechos como trabajador. Lo cierto y palpable en este caso es que la demandante ejerció actos de violencia al agredir a uno de sus compañeros de trabajo, lo cual quebranta su obligación de mantener una conducta moderada en su centro de labor, sin recurrir a actos de indisciplina. Acciones que naturalmente quebrantan la buena fe laboral, entendida como la guía directriz y pauta de la conducta, para mantener buenas relaciones laborales tanto entre el empleador y trabajadores entre sí, misma que debe ser cumplida además de las labores que desempeña en su centro de trabajo. En ese contexto, el Colegiado Supremo comparte lo resuelto por la sentencia de vista al estar debidamente acreditado que la demandante incurrió en las faltas disciplinarias que se le atribuyó, por lo que se declaró infundada la demanda en todos sus extremos, no casaron la sentencia y ordenaron la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano. Saludos.